Jóvenes, buenos días. Aquí les presento un problemita de nivel uni del tema de polígonos regulares. En el esquema que se muestra, tenemos un pentágono regular, tenemos la diagonal AC trazada y sobre ella se ubica un punto F que unido a B y a un punto G que pertenece a CD, forman un ángulo BFG cuya medida 72 grados. Si AF se le representa por una medida X y a GD por una medida Y, pruebe que la razón entre Y y X es igual a raíz de 5 más 1 sobre 2. Para la demostración, vamos a usar la propiedad en un pentágono regular sobre la medida del ángulo interno. La medida de un ángulo interno de un pentágono regular es exactamente 108. Y eso lo podemos comprobar acá colocándolo 108. ¿Ya? Ahora, si la medida del ángulo interno es 108, entonces la medida del ángulo externo tiene que ser 72. Entonces, si me permiten, voy a prolongar GC. Cuando prolongue GC, se observa que como este ángulo interno es 108, entonces este ángulo externo tiene que medir 72. Demostrándose que el cuadrilátero BFGC es inscriptible. Luego en este cuadrilátero BFGC podemos aplicar el teorema de Ptolomeo. Pero para eso vamos a indicar que la longitud del lado del pentágono regular que sea L. Por consiguiente, colocamos las medidas de todos los lados e indicando que CG es igual a la diferencia entre L y Y, puesto que CD mide L. Por lo tanto, esto va a ser L menos Y. Ahora, hay que indicar también que los lados se relacionan, por lo tanto, tenemos que colocar ciertos valores para aplicar dicho teorema. Como el cuadrilátero es inscriptible, el BFGC, y tenemos una diagonal trazada, FC, es conveniente trazar la otra diagonal. Cuando se traza la otra diagonal, se observa claramente que se puede determinar algunos valores angulares. Como por ejemplo, cuando usted trace, por decir, AD, que viene a ser una diagonal, y como el triángulo que se ha formado es isósceles, este sería 36 y esto también sería 36. Por lo tanto, también se debe cumplir por acá. En el triángulo CBA, este ángulo también sería 36. ¿De acuerdo? El que está aquí, el BAC, también sería 36. Ahora, como el cuadrilátero BFGC es inscriptible, este 36 llega y rebota acá, porque esa es una de las propiedades del cuadrilátero inscriptible. Bien, en el triángulo BFG
vemos que esto mide 72 y este es 36. Eso indica que este angulito debe medir igual que 72, consiguiéndose que ese triángulo sea isósceles. Quiere decir entonces que FG mide lo mismo que BG. Luego tendríamos que tener también algunas líneas con cierta medida. Por ejemplo, vamos a llamar a CF un valor tal como C y a BF un valor tal como B. Y ahora sí se puede aplicar el teorema de Ptolomeo. El teorema de Ptolomeo plantea que el producto de diagonales es equivalente a la suma de los productos de los lados opuestos. Ese teorema lo voy a aplicar en el cuadrilátero inscriptible BF-GC de la siguiente forma. Vamos a multiplicar primero las diagonales. En este caso, BG, que mide A, se multiplica con FC, que mide C. Por lo tanto, vamos a multiplicar. Sería entonces A es BG multiplicado por la diagonal CF, que en este caso vale C. Eso es equivalente a la suma entre los productos de L por A más L menos Y por B. Entonces colocamos aquí L menos Y por B. Este es el planteamiento del teorema de Ptolomeo. Bien, ahora se observa un triángulo isósceles BFG, que es el triángulo elemental del decágono regular. Podemos inclusive señalarlo mediante este dibujo. Aparte, es el triángulo isósceles BFG. Ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces, chequen bien, por favor, ese triangulito, que es un triángulo isósceles elemental. El BF y G. Gracias a este triangulito, podemos establecer una relación entre B y A. Nótese que este triángulo isósceles tiene una relación que es un triángulo elemental de un decágono regular. Entonces, aquí hay una relación entre A y B. Ustedes saben por teoría que el valor de B equivale exactamente a raíz de 5 menos 1 medios de A. Esa es la relación existente entre B y A. Una vez obtenido este valor, lo voy a reemplazar en la ecuación del teorema de Ptolomeo. Reemplazando en el teorema de Ptolomeo, tendríamos esta expresión. El valor de B equivalente según esta relación que hemos encontrado. Y luego podemos simplificar el valor de A, tanto en el primer miembro
como en el segundo miembro. Al simplificar, el valor de A quedaría C igual a L más L menos I paréntesis multiplicado por la raíz de 5 menos 1 sobre 2. Muy bien. También sabemos por teoría, en el triángulo AED isósceles con un ángulo de 108, el valor de la diagonal de un pentágono regular equivale a raíz de 5 más 1 multiplicado por el lado del pentágono. Y además, como las diagonales de un pentágono son congruentes, podemos establecer una relación más. Vea usted la diagonal AC y la diagonal AD. ¿Cómo son? Congruentes. Entonces, C más X equivale a raíz de 5 más 1 medio multiplicado por L. Como C más X es equivalente a raíz de 5 más 1 medios L, podemos despejar el valor de C. Y el valor de C sería el valor de esta diagonal menos X, lo cual tendríamos la siguiente relación. C equivalente a la cantidad raíz de 5 más 1 medios L, que es esta diagonal, menos el valor de X. Entonces, este valor de C lo podemos reemplazar aquí. Y al reemplazar, podemos obtener la simplificación del lado del pentágono. O sea, se simplifica L. Reemplazando este valor de C en la expresión anterior, tendríamos una expresión donde se nota claramente que al desarrollarla podemos eliminar directamente L. Por consiguiente, cuando se elimina L en forma inmediata, obtienes justamente la relación que deberías de demostrar. Entonces se prueba que la razón entre y x es exactamente raíz de 5 más 1 sobre 2, que esto viene a ser el número de oro, ¿ya? Muy bien, jóvenes, muchas gracias.